Buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 26 de abril del 2022 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a leer el Salmo 1, 14, 15, 36 y 39. Salmos 1, 14, 15, 36 y 39. Estos salmos tienen una característica particular, hay algo que es común a ellos y es una especie de paralelo entre el camino del justo, por decirlo así, y el camino del injusto, ¿sí? Y empecemos con el Salmo 1 y vamos a ver primero qué otros sinónimos nos da la Biblia o estos escritores de los salmos de lo que sería el injusto y de lo que sería el justo? Lo menciona en el Salmo 1, el impío, el malo, el necio. ¿Sí? Esos son algunos de los sinónimos que da para referirse al injusto, el impío, el malo, el necio. Pero cuando habla del justo se refiere a él como el piadoso, el entendido y el íntegro, entre otras cosas, ¿sí? Y la Biblia trata de mostrarnos la diferencia, no solo en sus actitudes, sino también el efecto de esas actitudes, las consecuencias de esas conductas que toma cada uno de estos dos tipos de personas. De alguna manera, eh, la Biblia la Biblia no nos muestra un camino intermedio. La Biblia nos muestra lo que son, hay dos posturas, o está el bien o está el mal, o es la luz o es la oscuridad. No hay medio bien, no hay medio mal, no hay media luz, luz o es oscuridad, o es bueno o es malo, o es verdad o es mentira, o es vida o es muerte, ¿sí? Y, y asimismo el Señor Jesús lo decía en el Evangelio de Lucas, el que no es conmigo es contra mí. O sea, no quiere decir que el que no esté con el Señor es neutral, no, o está con el Señor o no es, o está en contra del Señor. Y lo que quiero decir es que la imparcialidad como tal en la Biblia, pues no hay tal, y creería de alguna manera que la imparcialidad no existe. En la vida se necesita tomar posturas o se está a favor de la verdad, la vida, la integridad, la santidad, o se está en contra de ella. Esos son cosas que no se negocian y no son como en aguas tibias. La Biblia también habla que lo tibio es vomitivo. Y cuando el Señor da el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, dice, por cuanto eres tibio y no frío. O sea, de alguna manera frío por lo menos está definido. Frío por lo menos dice, no, yo nada que ver con el Señor. Pero lo tibio implica un poco de hipocresía, un poco de mediocridad, o más bien mucho. Y la Biblia totalmente no está a favor de esos estados intermedios. O es o no es. O a favor o en contra. O vida o muerte. O luz o tinieblas. Y el Señor nos ofrece a nosotros pues un camino de luz, un camino de vida, un camino de verdad, un camino de bendición, porque por el otro lado está el camino de maldición. La Biblia nos exhorta a tomar posturas firmes, sin duda alguna. No quiere decir que vayamos en contra de la dignidad de otros seres humanos por asumir una postura firme. Es que las posturas firmes tienen que ver con mi posición personal, ¿sí? En qué lugar estoy puesto yo y qué no voy a negociar en mi vida. Pero no quiere decir que yo agreda y respete, ofenda al que piensa diferente, pero sí mi postura está ahí en su lugar. O sea, yo no participo, yo no hago parte de nada que esté en contra
de lo que el Señor ha establecido para mí como rectitud, como verdad, como santidad, como integridad. Y esa postura, vuelvo y digo, no la negocio, y el hecho que yo no irrespete pues, al que piense diferente o al que tiene otras posturas, pues tampoco me implica que tenga que participar de ellas. Y hay un peligro, y no sé por qué, pues bueno, si en los mismos salmos que estudiamos hoy, eh, hay un peligro muy triste en la iglesia. La iglesia de hoy es muy imparcial. La iglesia de hoy no asume posturas firmes y prefiere muchas veces ser un poco imparcial, laxa, eh, pero a veces ofende al otro, ¿sí? Cuando es mejor estar firme en su posición, no ofender al otro. Algo así como alguna vez le escuché al pastor Darío Silva, tolerancia en la distancia. ¿Sí? Yo puedo tolerar, pero mantengo una distancia. No comparto, yo no entro en comunión con el impío. Yo me debo apartar del impío. Si logro que a través de mi buen testimonio y mi intercesión por el impío se convierta, gloria al Señor. Si no, yo mantengo distancia con el impío. Yo no tengo comunión. La Biblia dice que ni a la mesa me siento con el que yo sé que participa de la impiedad. Y pónganle cuidado a lo que el Salmo 1 empieza a plantearnos sobre el camino del justo y del injusto, del impío o el piadoso, del malo o el que es temeroso del Señor. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que el que está en el camino de la injusticia anda en consejo de malos. Uno tiene que ser muy inteligente y, y puede que haya personas que aparentemente no sean malas. Puede que haya personas que tengan actitudes buenas y que tengan hasta buenas intenciones, pero ¿quién les aconseja? ¿Quién está a su lado? Y uno no solo puede mirar a las personas, sino también su entorno, porque el entorno influencia y afecta a las personas. Es más posible que un necio rodeado de sensatos vuelva a la sensatez. Y así como tal vez un incauto inocente o que tenga buenas intenciones rodeado por malos, por mezquinos, por violentos y corruptos, pues más fácil que caiga en esa misma situación. Y dice que el malo anda en consejo de malos, ¿sí? ¿Quién aconseja? ¿Quién me habla al oído? ¿Quién habla al oído a aquellos que yo miro? ¿Quién habla al oído a aquellos que yo observo? Aquellos que son un referente para mi vida. Y el que anda en un camino de pecadores, pues sigue el consejo de los malos, pero además se sienta en silla de escarnecedores. ¿Sí? O sea que de alguna manera asume una postura de crítica, de juicio constante en contra del prójimo. Pero dice que el bueno o el temeroso del Señor no solo no anda en el consejo de malos, sino que él se deleita en la instrucción del Señor. Si lo ponemos en paralelo, podríamos decir que así como el impío anda en consejo de malos, el justo anda en el consejo del Señor. Por eso se deleita en su instrucción día y noche. ¿Quién me aconseja? ¿Quién es el que me da instrucción? ¿Yo de quién sigo el consejo? Y aquí lo distingue claramente el Señor al impío, al piadoso o al necio y al íntegro. Dice que hay unas consecuencias, que aquel impío que anda en el consejo de los malos y que anda en sillas escarnecedores, pues va a ser como el tamo que es llevado por el viento, algo así como que no tiene firmeza, es frágil, es vulnerable y de alguna manera es pasajero. Pero aquel que se deleita en la instrucción del Señor y que además medita de día y noche en la instrucción del Señor, piensen que algo le pasa al cerebro humano. El cerebro humano medita, sí o sí. Y el cerebro humano medita en aquello que lo impacta y en aquello que viene con frecuencia a él a través de sus sentidos. Lo que ve, lo que oye, lo que experimenta.
Si yo estoy rodeado del consejo de malos, si yo escucho todo el día violencia, corrupción, crítica, juicio, escarnio, si yo todo el día estoy rodeado de un lenguaje muy nocivo, de verdad que hay un lenguaje muy nocivo que afecta a la fe, donde de alguna manera todo es permitido, ¿sí? Y voy a meterme en un campo un poco espinoso, pero cuando hablamos de incluir, de un lenguaje inclusivo, ese lenguaje inclusivo es muy peligroso para la vida de la fe, porque el solo hecho de decir incluir, de alguna manera me está invitando a participar inconsciente o conscientemente de un camino que sabemos que no es el camino de la santidad. Y ese tema de la inclusión, una cosa es aceptar, una cosa es no hacer acepción de personas, y eso está en la Biblia, pero otra cosa muy diferente es incluir, ¿sí? Y muchas veces el cristiano termina participando al ser totalmente inclusivo de la impiedad, de la necedad, de la maldad de los hombres. Y eso nos hace creer que somos muy buenos cristianos porque somos eh, incluyentes. El Señor, más que incluyente, el Señor no despreció al pecador. El Señor amó al pecador, pero aborreció el pecado. El cristiano muchas veces, por caer en ese entorno incluyente, mm, aborrece el pecador, pero pareciera que amara el pecado. Y esas son líneas muy delgadas que constantemente estamos cruzando. Y hay que distinguirlo. Hay un camino de verdad y un camino de mentira. Y de nuevo, yo tengo que proyectar el amor que acepta, que no excluye a nadie, pero que definitivamente aborrece la maldad, aborrece el pecado y no participa de ellos. Y no participa de la maldad del mundo que está carcomiendo la sociedad. ¿Qué pasa con aquel que teme al Señor, que medita en su palabra? Pues yo medito en lo cual yo alimento o con lo cual yo alimento mi cerebro. Si yo alimento mi cerebro de los dichos del Señor, de la verdad eterna, si yo alimento mi corazón tomando lo mejor, Pablo dice, examínelo todo, retenga lo bueno, seguramente en eso meditaré. Y dice la Biblia que tal cual es el hombre en su corazón, tal es él. Y si yo medito en el amor, en la rectitud, en la verdad, pues de alguna manera no solo voy a hablar eso, sino que así van a ser mis acciones. Y dice que será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas, que dará su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Y aquí nos hace una distinción el Salmo 1 de estos dos caminos. Termina diciendo el versículo 6, el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Y yo lo tengo que distinguir. Me parece espectacular estos salmos porque es que a veces pareciera que no distinguimos cuál es el camino del bien y el camino del mal. Y a veces el cristiano, por entrar en una sociedad extraña, porque estamos en una sociedad muy particular, está constantemente entre el camino del bien y del mal. Está pasándose constantemente entre la integridad y la corrupción. Está pasándose entre el amor y el rechazo, está pasándose entre la verdad y la mentira. Y eso no es bueno, no es agradable y pues las consecuencias se van a notar. Y tarde que temprano, lo más peligroso de jugar en ese intermedio es que se debilita tanto el alma que termina llevándonos a un camino de perdición. Y el Salmo 14 dice, eh, el malo dice que no hay Dios, o sea, niega al Señor, ¿sí? El malo no cree en el Señor. ¿En qué cree el malo? En su inteligencia, en su experiencia. Eh, Hay uno de los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí y tiene que ver con respetar el nombre del Señor.
darle culto, honor y respeto al nombre del Señor. Y a veces nosotros mismos jugamos con el nombre del Señor. No hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Jesús quiere decir Salvador. Yeshua quiere decir Salvador. Y a veces tomamos el nombre del Señor de manera vana, hueca, vacía, sin sentido. El nombre del Señor no puede estar en cualquier boca y no puede ser nombrado ni siquiera para un beneficio, ni siquiera como una referencia histórica. Es un nombre sagrado, menos para chistes. Yo he escuchado, a mí no me gustan para nada. He escuchado que dicen chistes cristianos y hacen chistes con el nombre del Señor y me parece una falta de respeto y es una violación de uno de los mandamientos del Señor. El nombre del Señor es santo y no puede ser tomado en vano. Y a veces, no sé, tomamos y nos deslumbramos cuando el impío, por ejemplo, a veces el cristiano justifica unas cosas extrañas. Le gusta cierta música y sabemos que cierta música tiene ciertos propósitos. Entonces, hay un cantante que hace una canción donde menciona a Dios. Y porque dice Dios, entonces ya ese cantante es bueno. Pero ese mismo cantante tiene una canción que se la dedica a la infidelidad, al adulterio, a la violencia, y justificamos que ese cantante sí lo podemos escuchar porque en una de tantas mencionó a Dios. Y no, eso es una falta de discernimiento que también están en estos salmos, porque el hecho que alguien tome el nombre del Señor en vano no quiere decir que lo esté glorificando y honrando. Está vendiendo, está abriéndole mercado entre los incautos e ignorantes cristianos, pero no es que esté honrando el nombre del Señor. Y un creyente temeroso del Señor no puede caer en el juego comercial de la sociedad y del mundo. Por eso aquí el Salmo 14 dice, el impío niega al Señor, lo niega. Y así lo mencione, lo está negando, porque es que el Señor no se acepta solo con palabras, son los hechos. Como alguien puede decir, sí, yo cuando era pequeño a la iglesia o estudié en un colegio católico, pero sus acciones niegan la esencia, las características fundamentales del Señor, como el amor, como el perdón, como la misericordia, como la rectitud, como la santidad, como la integridad. Niegan a Dios, dice el versículo 1 del capítulo 14. Pero también habla de que son corruptos, el mismo versículo 1, se han corrompido, hacen obras abominables. Y dice el salmista, no hay quien haga el bien. Pero por el otro lado, en ese mismo salmo, nos muestra el justo que dice, entendido que busque a Dios. Entonces, mire, el necio niega al Señor, es corrupto, pero el que es temeroso, justo, dice, es entendido, busca al Señor. Lo busca y buscarlo, permítame decirle, no es solo escuchar mensajes por redes sociales, no, buscarlo personalmente. Buscarlo no es buscar música cristiana, no. Buscarlo es doblar la rodilla, levantar las manos, abrir la boca delante del Señor. Buscarlo es inquirir en su palabra, ¿sí? Claro que un mensaje estimula el alma, claro que una canción puede aliviar el alma, claro que sí, pero eso no es buscar al Señor. La búsqueda es realmente inquirirle, es realmente esforzarse en ir a su rostro, en ir a ese cara a cara. Y le busca al Señor porque es entendido. Dice el versículo 4, no tienen discernimiento, y al final el versículo 4, y al Señor no invocan. O sea que el impío no discierne, pero tampoco invoca al Señor. Y invocar al Señor es llamar al Señor. Y cuando yo llamo al Señor, le estoy pidiendo que venga y se haga presente y parte de mi vida y de mis asuntos. Pero dice el versículo 6 incluso, del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es la esperanza del pobre. El malo además se goza del dolor ajeno, ¿sí? No le importa el dolor ajeno.
se burla el dolor ajeno, se sirve el dolor ajeno para sus propios beneficios. Pero el Señor es la esperanza de aquel que le busca y de aquel que le teme. Bueno, y el versículo 15, porque no alcanzamos a ver el 36 y 39, es espectacular también. Y empieza con dos preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién podrá estar en tu presencia? ¿Quién podrá disfrutar de tu presencia? Y empieza a hacer una lista. El que hace integridad y hace justicia. O sea que estos son características de aquel que decide andar en el camino de la verdad, de la justicia. Dice, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero le da honor a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, esto es una lista compleja y es difícil, ¿sí? Pero ¿cuál es la recompensa de esta lista? Morar, habitar en la presencia del Señor. ¿Quién es? Quien anda en integridad. La integridad tiene que ver con que soy el mismo en todos los escenarios de mi vida, ¿sí? O sea, evaluemos en dónde somos mejores personas, en qué lugar, situación, circunstancia o entorno somos mejores personas, en dónde no decimos malas palabras, en dónde no chismoseamos, en dónde no gritamos, en dónde no maldecimos. ¿Cuál es el escenario donde mejor nos comportamos? Ese escenario donde mejor nos comportamos, que debería ser, además de la iglesia, porque lo más seguro es que la mayoría de las personas se portan bien en la iglesia, pues es muy extraño que alguien llegue a decir malas palabras en la iglesia o a gritar en la iglesia, pero bueno, se supone que es un escenario así, debería ser primero el hogar. El punto es que la integridad es que yo soy el mismo con los mejores comportamientos en todos los escenarios. El que no es íntegro se fragmenta, ¿sí? Entonces tiene un comportamiento, es como un camaleón, se camufla. Entonces, con el vil se comporta vil, con el mentiroso miente, con el que engaña, engaña, y que en la iglesia se comporta como cristiano. Eso no es integridad, eso es fragmentación, eso es corrupción. El íntegro es el mismo, ¿sí? No cambia. ¿Qué más dice? Hace justicia, habla verdad en su corazón. Para decir verdad a través de los labios hay que tener verdad en el corazón. No calumnia, no le hace mal a su prójimo, pero tampoco admite reproche en contra de su vecino. Menosprecia a los viles, él no admira a los viles, así tengan dinero, así sean elocuentes, así sean hermosos, no admira a los viles, pero admira y respeta a los que aman y temen al Señor. Dice, y aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, porque habla la verdad. O sea, no habla lo que le conviene, habla la verdad. Y si decir la verdad le afecta, le trae daño a él, pues no importa, lo hace. Porque la verdad es la verdad. Porque la rectitud es la rectitud. ¿Cuántos cristianos participan de la corrupción? Bueno, que se llaman cristianos. Participan de la corrupción y de la mentira porque lo contrario les afecta. Participan en el cómo voy yo. Participan en lo que en ese momento les conviene, pero tal vez están cavando un hoyo profundo debajo de sí, apartándose del Señor. Y por último dice algo, no dio su dinero a usura, ¿sí? No dio su dinero a usura, ni contra el inocente admite cohecho, y da una bendición. El que hace esto no resbalará jamás. Aquí tenemos unos salmos, ya espero que le puedan leer el 36 y el 39 en este mismo ejercicio de comparar el camino de los unos y de los otros. Esto nos debe llevar a autoevaluar en qué camino, qué actitudes hay en nuestro corazón y con temor buscar al Señor.
con temor inquirir en su palabra y con temor asumir la postura que debemos asumir. Una postura es algo personal, ¿sí? Pero esa postura me implica a mí un lugar, una decisión en todos los escenarios de mi vida. Si yo no asumo una postura, otros la asumen por mí. Y lastimosamente las corrientes de este tiempo, de este mundo, pues están arrasando. Así como vemos en las inundaciones, como las aguas impetuosas se llevan todo. Cuando yo no estoy firme, cuando yo no estoy bien plantado, pues esas corrientes me llevan y me arrastran. Asumir una postura, lo que dice el Salmo 1. No andar en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores. Estar plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, su fruto será dado en su tiempo. Cuando yo asumo una postura a favor de la verdad, de la rectitud, pues todas las corrientes seguirán. Pero el Señor me prometió que yo estaré en mi lugar. No creamos que por ser flexibles vamos a permanecer más. No creamos que por ser, y ojo, y espero que me pueda hacer entender, esa expresión incluyente pareciera que es la autorización para admitir todo el pecado, la corrupción, la violencia de este mundo. Yo sí debo respetar las decisiones que cada uno tome, pero hay que ser distantes. Yo no puedo participar del camino del perverso. Yo no puedo participar de aquel que decidió desviar su vida. Porque aunque digamos que mucha gente cayó en esos caminos porque no tuvo oportunidades, el Señor es justo y misericordioso. Y yo creo que todos en algún momento han tenido la oportunidad de conocer la luz y la verdad. Pero muchos la rechazaron porque era más conveniente estar en el camino de la perversidad. Vamos a orar y entregarle este día al Señor en oración. Ante todo, Señor, yo te suplico que guardes nuestra mente y nuestro corazón. Te pido, Padre eterno, que el temor santo esté en nosotros y que el carácter de tu Hijo Jesucristo, en humildad, sencillez, mansedumbre, esté en nosotros, oh Dios. Afirma nuestro corazón para que tema tu nombre y permítenos caminar en rectitud y en integridad. Perdónanos nuestra participación en la corrupción y en la violencia. Perdona nuestra participación al ser indiferentes o imparciales. Perdónanos no defender las causas del necesitado, del marginado, del que no tiene voz ni voto, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo y por negar la efectividad de tu amor y de tu bondad. Perdónanos, Señor, por solo dejar en el concepto y en la idea tus verdades. Ayúdanos hoy a tomar el lugar que nos corresponde, a pararnos firmes delante de ti, a pararnos firmes sobre la roca que eres tú, Jesucristo. Tu palabra dice que aquellos que oyen y ponen por obra tus palabras son como aquel hombre sensato que edifica su casa sobre la roca. Van a venir vientos, van a venir tempestades, van a venir aguas feroces que van a seguir arrasando, Señor, llevándose por delante todo. Y solo se mantendrá aquel que se deleita en tu palabra y medita en ella día y noche, porque será un árbol fuerte junto a aguas, que su hoja no cae y dará su fruto en su tiempo. Porque, Señor, tiempos difíciles estamos viviendo. Ni siquiera hoy ya podemos decir que vendrán tiempos difíciles. No, ya los estamos viviendo, sin duda alguna. Y este no es el momento de imparcialidades. Este no es el momento de tibiezas. Este es el momento de posturas firmes, oh Dios. Lo que es a favor de la vida, de la verdad,
de la esperanza, de la rectitud, de la integridad, de la sensatez. Perdónanos nuestra incoherencia, pero también perdónanos el poner nuestros ojos en el malo, en el incoherente, en el inconsecuente. Ayúdanos a elevar nuestra mirada a ti, Señor. Nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Y de esa manera, danos el discernimiento necesario para caminar, andar en justicia. Padre, yo te presento este día y te pido que nos bendigas, guardándonos, Señor, en nuestras entradas y salidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.